Hola, soy el doctor Juan José Marcos Cotrina y hoy día vamos a hablar de anatomía humana y empezaré con la introducción hablando sobre las consideraciones generales sobre la anatomía del hombre. Así que empecemos de una vez. Y bueno, acá tenemos la imagen de un hombrecito y para eso, no está de más decirte cuál es la definición de la anatomía humana. La anatomía humana es la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo. La anatomía humana se va a dividir en tres. Vamos a hablar de una anatomía descriptiva, que es la que va a describir y mostrar la organización de cada una de los órganos y estructuras del cuerpo humano. Luego tenemos una anatomía topográfica, que va a relacionar la disposición recíproca en las diferentes regiones. Y finalmente tenemos una anatomía que es la anatomía funcional, la que se va a encargar de ver las relaciones, indicarnos las relaciones, las formas y las funciones de cada una de las estructuras del cuerpo humano. Para estudiar la anatomía humana es importante utilizar un lenguaje que implique un cierto número de datos físicos que nos informen sobre dimensiones, peso, color, consistencia. Generalmente el lenguaje que se utiliza es un lenguaje comparativo, un lenguaje sencillo que tiene que ver con las cosas de la naturaleza, aunque estas son comparativas y son imaginarias. Así utilizaremos términos tales como cabeza, cuello, surcos, cuando hablamos de las estructuras, es decir, cuando hablamos de músculo, cuando hablamos de un hueso, podremos utilizar esto y lo entenderemos como algo comparativo. Al igual cuando utilizamos las palabras esféricas o semiesféricas, las palabras geométricas que se emplean en el día a día. Entonces, simplemente de una forma comparativa. Pero para hacer uso de esta terminología, nosotros tenemos que establecer ciertos planos en el estudio del cuerpo humano. Entonces, para eso debemos comprender, en primer lugar, cómo es que se va a ubicar el cuerpo de un ser humano al momento de hacer un estudio anatómico. Esta es la posición anatómica de un ser humano. Es decir, las palmas de las manos se dirigen hacia adelante, mientras que las caras dorsales están hacia atrás. Entonces establezcamos en primer lugar lo que va a ser conocido como cara anterior. La cara anterior del cuerpo humano viene a ser todo aquello que se está pintando en este momento de un color azul. Fíjate, esta es la cara anterior. Mientras que la cara posterior sería aquella que voy a pintar de color rojo. Cara posterior. ¿Ok? Si lo vemos de lado, tendríamos lo siguiente. Una cara anterior, salimos de aquí, perdón, pinté de muy oscuro, una cara anterior y tendríamos una cara posterior. ¿Ok? Listo, también lo pinté de oscuro, perdón, una cara posterior, ahí está. Cara anterior y cara posterior. Ok, se entiende eso. Bueno, entonces, ¿cuáles son los planos que se estudian o se emplean bastante en el estudio de la anatomía humana? El primero que te voy a mencionar tiene que ver justamente con la primera división que hacíamos. El cuerpo humano lo dividíamos en dos partes, en una parte anterior y en una parte posterior. Cualquier estructura del cuerpo también la podemos dividir de la misma manera. Para esto voy a trazar entonces unas flechas que vayan de arriba hacia abajo, delgadas y de un color rojo. Trazamos entonces una línea vertical que me divide este cuerpo en dos partes, en una parte anterior y en una parte posterior. ¿Está bien? Entonces,
tengo una parte anterior aquí y tengo una parte posterior aquí. Correcto. Muy bien. Este plano es conocido con el nombre del plano frontal, o también conocido con el nombre del plano coronal. Entonces, si decimos que estamos haciendo un corte frontal o un corte en el plano frontal, eso quiere decir que la estructura, el órgano y en este caso el cuerpo humano va a presentar dos partes, una parte anterior, que es la que se va a colorear ahora de azul, y una parte posterior, que es la que voy a colorear de color amarillo. Aquí está. Vamos a hacerla un poquito más extensa para que se vea bien. Ahí está. Entonces tenemos que el plano frontal divide al órgano, estructura, cuerpo o elemento anatómico en dos partes, en una parte anterior y en una parte posterior. Esto es un corte coronal o un corte frontal. Cuando hablamos en cambio de un corte sagital, vamos a tener lo siguiente. También utilizaré unas flechas rojas y voy a trazar estas flechas de arriba hacia abajo, dividiendo de nuevo el cuerpo en dos partes. Esta vez la voy a dividir en dos partes, pero estas partes serán un lado derecho, y me refiero derecho del individuo, y un lado izquierdo también del individuo. Por lo tanto, vemos que en un corte en el plano sagital, el cuerpo, estructura u órgano se va a dividir en dos lados. En un lado derecho, que se va a colorear esta vez de color verde, ¿está bien? Vamos a rehacerlo. Un lado derecho de color verde y en un lado izquierdo que voy a pintar esta vez de color amarillo. Ahí está. Perfecto. Plano sagital, cuando se hace un corte sagital de arriba hacia abajo, entonces se va a dividir el cuerpo en dos partes, en un lado derecho y en un lado izquierdo. Las estructuras de igual manera se pueden dividir de esta manera. Finalmente, para acabar con esto de los planos, vamos a mencionar un plano que es llamado el plano transversal. Para esto voy a trazar también una línea delgada de color rojo que va a ir de lado a lado. Así. Cuando trazamos una línea de tal manera que nos divida en una parte superior y en una parte inferior al cuerpo, estructura, órgano, decimos que estamos frente a un plano que es llamado el plano transversal. Así tendremos una parte inferior, ¿cierto? Una parte inferior, y tendremos una parte que sería superior. Entonces, está pintado aquí de verde en la parte superior y de azul la parte inferior, porque decimos que estamos haciendo un corte en el plano transversal. Ahí está. Eso es un corte en el plano transversal. Entonces aquí vamos a colocar superior
la letra S de superior y la letra I de inferior. Y así quedan establecidos los planos en los que se hacen estudio del cuerpo humano. Se emplean algunas palabras también en función de si las estructuras o elementos se aproximan a lo que es la línea media. Volvemos a dividir y trazamos una línea media dividiendo el cuerpo en dos partes. Entonces esto sería un corte sagital. Bien, todo aquello que se aproxima a la línea media, por ejemplo, aquí tenemos al hombro. El hombro se aproxima a la línea media, mientras que el codo está más alejado de la línea media, ¿cierto? Está alejado de la línea media. Si nos ponemos a analizar, entonces, es el hombro que se encuentra más cerca, más próximo, y es el codo, vamos a decirlo así, el que se encuentra más alejado. Entonces, decimos, empleando la terminología anatómica, que el hombro se encuentra proximal y el codo se encuentra adistal. Otra palabra muy empleada es con respecto a si la estructura se encuentra más hacia arriba o más hacia abajo. Aquella estructura que se dirija más hacia arriba, es decir, hacia la cabeza, se dice que es una estructura o tiene una dirección cefálica, ¿ok? Tiene una dirección cefálica. Y aquella estructura, elemento, órgano que se aleje de la cabeza, es decir, que vaya más hacia abajo o hacia los pies, se va a decir que es una estructura o elemento que se encuentra hacia caudal. O sea, aquello que se dirige hacia abajo se dice que se encuentra hacia caudal. Los órganos o estructuras que se acercan a la cabeza, hacia cefálico o hacia cefálica, y aquello que se dirija más hacia abajo o esté más hacia los pies, es decir, se va a decir que se encuentra hacia caudal. Ese es el lenguaje que vamos a emplear. Cuando nos referimos a alguna estructura, vamos a hablar en este caso del brazo, y voy a señalar al brazo y lo voy a delimitar con dos líneas. Una línea roja por fuera del brazo y una línea azul por dentro del brazo. Entonces, me estoy refiriendo a esta estructura en específico. Cuando me refiero a una estructura en específico y la veo en este plano, puedo determinar si esta estructura presenta bordes o caras. Cuando el borde o cara de una estructura, como en este caso, la línea azul que tenemos aquí y la línea roja que tenemos aquí, una se acerca a la línea media, entonces se dice que eso va a ser interno o medial. Vamos a escribirlo con color rojo. Interno o medial. Es lo mismo. Cuando tú escuchas la palabra interno o medial, es exactamente lo mismo. Mientras que aquello que se aleje de la línea media se dice que es externo o lateral. ¿Ok? Vamos a mover un poquito esto para que puedas verlo ahí. Lateral. Ok. Muy bien. Acá le escribí mal, pero bueno, no importa, lo dejamos así. En una estructura, aquello que se acerque a la línea media, su borde o cara, se va a decir que es una cara interna o medial. Y cuando tengamos otra cara que se aleje de la línea media o borde, se dice que es un borde externo o lateral.
cara externa o cara lateral. ¿Ok? Bien, esos son los términos que generalmente se emplean o palabras técnicas que utilizamos mucho en anatomía humana para poder expresarnos, para poder entendernos y para poder hablar. ¿Ok? Bueno, espero que esto te sirva para el momento de que hagas tu estudio y bueno, que te vaya bien, suerte. Chao.